Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto López de Lima, director médico del ICVA, continuando este canal de comunicación con nuestros colegas, amigos, llevándole las últimas novedades y los últimos temas en medicina cardiovascular. Tenemos nuevamente, porque nos quedamos muy enganchados y sobre todo por quienes nos escuchan y nos mandan sus mensajes y sus dudas con respecto a las charlas o los episodios que estuvo protagonizando Gastón Albina, el doctor Gastón Albina. Y el tema de hoy es un tema, me parece, muy, como decimos ahora, muy desafiante, porque es sumamente interesante y muy de la práctica diaria que tiene que ver, y un poco así lo presentó él, o me lo presentó, anticoagulación en fibrilación auricular, 3 escenarios y 3 conductas. A ver qué nos va a traer Gastón en esta oportunidad. Y poco les recuerdo, Gastón es médico cardiólogo, ha sido residente y jefe de residentes acá en el instituto ya hace algún tiempo atrás. Después, obviamente, desarrolló toda su expertise y su capacitación en electrofisiología intervencionista. Y como he dicho en otros episodios, él vio todo el tránsito de la electrofisiología tradicional a la electrofisiología moderna, así que conoce bien las dos caras de esa moneda, ¿no? Ha sido muy, muy productivo académicamente, tiene más de 100 trabajos publicados en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Y ha sido también muy activo en su actividad societaria en nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, teniendo posiciones destacadas como la de tesorero en la sociedad. También ha sido investigador principal de diversos estudios de investigación y tienen varios puntos de interés. Si hemos hablado de él, de síncope, hemos hablado de Wolff Parkinson White. Bueno, y tensionamos un poco más y ahora estamos con este tema que hablamos ahora sobre anticoagulación. 3 escenarios y 3 conductas. Primero, gracias Gastón por estar nuevamente con nosotros. Bueno, gracias Alberto por esta nueva invitación y bueno, un tema realmente interesante. Nos resulta como muy taquillero, ¿viste? Como que nos llaman mucho, entonces nosotros seguimos repitiendo y estamos como en la tele con el tema del rating. La primera pregunta que te haría, ¿qué es la fibrilación auricular, la clínica y la subclínica? Eso es un término que lo utilizó la Sociedad Europea de Cardiología en sus guías del 2020 por primera vez. Y creo que es parte de la medicina moderna. Y ellos dicen que para que yo pueda hablar de fibrilación auricular clínica, es decir, la definición tradicional, es que tengo que tener una fibrilación auricular registrada por un método electrocardiográfico. O sea, un electrocardiograma o un Holter. Y tiene, bueno, la clásica, la pérdida de onda P, toda la definición que sabemos todos de fibrilación auricular y que dure más de 30 segundos. Eso es un hecho importante también. A mí frecuentemente veo Holters que por ahí tienen 4, 5, 6 latidos irregulares y bien informados como fibrilación auricular. Y eso no es estrictamente fibrilación auricular, eso son taquicardias auriculares autolimitadas. Y a veces uno toma sobreconductas si parte de una definición errónea. Y lo otro, la FA subclínica, ellos se refirieron, hoy cada vez tenemos más pacientes con marcapasos, más pacientes con cardiodefibriladores, es decir, con un catéter puesto en la aurícula derecha que puede registrar en forma continua la actividad eléctrica en la aurícula, incluso con dispositivos inteligentes como los relojes, etcétera, que detectan episodios compatibles con fibrilación auricular, pero de hecho el paciente nunca tuvo un registro electrocardiográfico que documente su fibrilación auricular. Con claridad. Con claridad. Entonces decimos, bueno, esa es una FA subclínica. O dicho de otra manera, probablemente sea fibrilación auricular, pero no estoy seguro. ¿La conducta es la misma o no es la misma? Para eso te tenemos acá, Gastón, ¿no? Porque ahí se introduce un poco el tema de lo que es la carga, ¿no? Esa cantidad que dijiste de arritmia y también los riesgos, ¿no? A través de estratificación de riesgo.
Tal cual. Hablando de la fibrilación auricular clínica o la fibrilación auricular, si se quiere, tradicional, la que vemos en el electrocardiograma y en el Holter, creo que cada vez somos más agresivos con el tema de la anticoagulación, básicamente porque los anticoagulantes son cada vez más prácticos y cada vez más seguros. Y de hecho la industria sigue investigando todavía esto. Ahora vamos por los del factor 11, que Marcelo Trivi se refirió en extensión, pero todo paciente que vemos con fibrilación auricular inicialmente es potencialmente anticoagulable. ¿Y a quién vamos a anticoagular o no? Básicamente seguimos utilizando scores clínicos, el CHA2-VAS, ahora llamado CHA2-VA, ¿no? Que le sacaron la S del sexo femenino para hacer la cuenta un poco más fácil, por decir de alguna manera, en el score. Sigue siendo nuestro pilar fundamental, con un CHA2-VA mayor a 2, no hay duda que vamos a anticoagularlos, con un CHA2-VA de 0. Uno diría, las guías me dicen no anticoagular, pero ahí cuando uno lo ve en los trabajos observacionales resulta que aquellos que tienen un CHA2-VA de 0, el 40% está anticoagulado. Es decir, las guías dicen una cosa, pero los médicos tenemos temores. Y vos me preguntás, Alberto, si he visto algún ACV en paciente con CHA2-VA 0, y sí, he visto. Es decir, que tener un 0 no indica tener 0 riesgo de ACV. Indica que en el balance riesgo-beneficio con la anticoagulación por ahí no me da, pero no es que el paciente tenga 0 riesgo de ACV. Y ahí sí entra mucho el concepto de carga. Y creo que la carga se refiere al tiempo que tengo fibrilación auricular, pero a mí me gusta más aplicarlo al tipo de fibrilación auricular que tengo. Es decir, en la década del 90, cuando empezamos a anticoagular la fibrilación auricular, que fue un boom, los estudios decían, bueno, no importa si es paroxístico, persistente, permanente, usamos scores clínicos y anticoagulamos, y eso es cierto, y sigue siendo cierto. Pero en estudios a gran escala que vinieron de la mano de los anticoagulantes, de los nuevos anticoagulantes, o de los DOACs, el Aristóteles, el Rocket, esos permitieron reunir poblaciones enormes de pacientes en trabajos randomizados, más de 14.000, 18.000 pacientes en cada uno, y claramente quedó demostrado que no es lo mismo el riesgo embólico de la fibrilación auricular persistente que la paroxística. Es decir, aquel probablemente anticoagula los dos por el CHA2-VA, pero el persistente o el permanente van a tener mucho más riesgo de tener un stroke. Y ahí, perdón, te digo una cosita más, por eso cada vez somos más agresivos con nuestra mejor herramienta para tratar a estos pacientes, que es la ablación por catéter, para tratar de evitar la progresión en estos estadios de fibrilación auricular. Gastón, un paciente con 66 años que tiene un episodio detectado en un Holter y que documentás un episodio de fibrilación auricular, que no hay duda, pero muy, muy corto, pero tiene aurícula chica, tiene corazón chico, no tiene cardiopatía estructural. ¿Cuál sería la conducta en estos casos, en ese escenario? Bien, ese si le aplicamos el score de CHA2-VA tendría un puntaje, ¿no? Que se lo está dando la edad mayor a 65 años, en este caso decías un paciente de 66, tendría un punto y no tiene nada más. Si el paciente fue sintomático, claramente sintomático, un paciente instruido, que me define bien, que fue su primer episodio, yo en general me parece que por un solo factor de riesgo, un episodio, y vos me decías corto, sin cardiopatía, no salgo a anticoagularlo de entrada. Tampoco le doy aspirina, La aspirina no tiene ningún rol, porque a veces los médicos nos decimos, bueno, no lo anticoagulo, le doy una cosa un poquito más leve, le doy la aspirina, bueno, eso no sirve para nada. Es decir, acá anticoagulo o no anticoagulo. Yo ese paciente quiero ver un poco más cómo evoluciona para decir la anticoagulación o alguna estrategia de control del ritmo, ¿no? Yo entiendo que es una arritmia también que va aumentando su prevalencia con la edad, ¿no? Así que es probable que ese señor de una tirita de algunos con el tiempo, ¿no? Lleve a algo más tente. Sí, seguramente sí. Lo que pasa es que no sé cuándo. Lo va a tener un mes, lo va a tener en 5 años, en 10 años. Y ahora con un paciente con carga más importante y CHA2-VAS que te obliga a anticoagular, pero ¿hay algún problema con la posibilidad anticoagular? O para introducirnos en el tema del cierre de orejuela, en este caso, ¿cuál sería la utilidad en aquel paciente que no se puede anticoagular, o ya se puede estar pensando en pacientes que se pueden, pero que esta alternativa les evitaría anticoagularse? La oclusión de orejuela por catéter
está hace más de 20 años con nosotros. Y en los últimos años tomó un auge, te diría sobre todo en los últimos 3, 4 años, tomó un auge más importante, es decir, que es un tema de trato frecuente en todos los congresos de cardiología y también de la especialidad. Ya hay múltiples estudios que mostraron no inferioridad en relación a la anticoagulación para prevenir stroke y obviamente menos hemorragia en el seguimiento, ¿no? Sacando el episodio, el procedimiento, la hemorragia en el seguimiento es menor porque no está anticoagulado. Sí están antiagregados, eso es de remarcar. Para los pacientes que sangran con la anticoagulación y el sangrado no es corregible, por ejemplo, es muy común en los pacientes ancianos que tienen angiodisplasias que son muy difíciles de tratar y hacen hemorragia digestiva y no responden. Bueno, tengo el aval científico para ocluir la orejuela y realmente esos pacientes andan muy bien y es una indicación. Ahora vos me preguntabas, Alberto, de novo. Es decir, ahora hay muchos, incluso hay trabajos publicados que dicen, bueno, el paciente viene, le hago la fibrilación auricular, la ablación de fibrilación auricular y como estoy ahí en la aurícula izquierda, en el mismo momento le ocluyo la orejuela para que no tome anticoagulantes a futuro. ¿Cómo? ¿Por qué quiero jugar al fútbol? Por supuesto. Y eso creo que tal vez faltan estudios. Faltan estudios más poblacionales más grandes. Creo que si bien hay algunas experiencias, me parece que son limitadas como para recomendar esa estrategia, pero bueno, no descarto que tal vez a un futuro sea una estrategia factible. Gastón, hablamos de la fibrilación auricular clínica y vayamos a la subclínica. Bien, la subclínica, como decíamos anteriormente, es la detectada a través de dispositivos. De casualidad. De casualidad o en el control del marcapaso, por ejemplo. Tiene un marcapaso puesto por un bloqueo de alto grado, viene y tiene un DDD, el registro auricular registra episodios compatibles con fibrilación auricular. Tiene un CHA2DS2 de 2. Bueno, a ese paciente, ¿salgo a anticoagularlo o espero? ¿Qué hago? Ese también es un tema de muchos años y hay un estudio que es fantástico para mí en diseño y en los datos que aportó, que es el estudio ACERT. Es un estudio que ya tiene unos años, pero ese estudio tomó estos pacientes con un CHA2DS mayor a 2 detectados a través de un marcapaso. ¿Cómo se llama el estudio, perdón? ACERT. ACERT. Bien. Y se fijó qué les pasaba a los pacientes. El estudio ACERT dio 2 conceptos fundamentales. Si el paciente de estos episodios de FA subclínica tiene más de 24 horas, el riesgo cardioembólico es mayor a 3% por año. Es decir, muy cercano al de la fibrilación auricular clínica y por lo tanto eso rápidamente a través de ese estudio las guías lo tomaron y dijeron, bueno, estos pacientes los anticoagulamos. Si el paciente tiene esos episodios que duran menos de 24 horas, ahí bueno, tienen un poco más de riesgo, sí, es cierto, pero un 2%, un 1%, y ahí cuando pongo en el riesgo-beneficio con el riesgo de sangrado del anticoagulante, la ecuación no me da tan clara, entonces ahí la cosa quedó media oscura. Y otro concepto muy importante que dio la CERT fue la relación temporal entre el ACV y la detección de la FA. Y se vio, como ahí tengo el catéter permanentemente en la aurícula puesto, tengo un registro perfecto, que no había una correlación temporal exacta cuando el paciente tenía el episodio de ACV y la fibrilación auricular. Incluso hay pacientes que no tenían episodios registrados de FA y lo tuvieron después del ACV. Y hay otros que habían tenido episodios de FA, pero 30 días antes del ACV. Es decir, fue el primer estudio que nos dice, ojo, que esto es una enfermedad sistémica inflamatoria y no necesariamente está la correlación temporal. Ese es un dato para mí de un valor enorme. Y bueno, y esta duda que nos dejó la CERT, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen FA subclínica compatible con FA, digamos, apliquemos bien los términos, pero que duran menos de 24 horas? Y eso dio origen a 2 estudios que fueron publicados recientemente, que es el estudio Artesia, que se hizo con apixaban comparado con aspirina, y el NOAT-AFNET 6, que comparó edoxaban con aspirina o no aspirina en este grupo de pacientes que tienen FA, episodios compatibles con FA, pero de menos de 24 horas de duración. Y lo cierto, fundamentalmente, el Artesia mostró que si estos pacientes tienen beneficio en lo que hace a stroke, a prevención del stroke y embolismo sistémico con
el apixaban, una reducción pequeña pero significativa al fin, Mira. a costillas de un mayor riesgo de hemorragias. Entonces ahí las guías médicas fueron un poco prudentes y dicen, bueno, sí es cierto, los datos son así, pero no me alcanzan como para salir a anticoagular, recomendar la anticoagulación sistemática de todos estos grupos de pacientes. Como probablemente si el paciente tiene muchas otras cosas, Exactamente. la aurícula dilatada, tiene insuficiencia mitral. Exactamente, y ahí viene, como bien decís vos, el expertise del médico, se sentará con el paciente, juntará otros datos, tiene insuficiencia renal crónica, tiene otras comorbilidades, Un tema oncológico. tiene un CHA2 elevado, ahí seguramente lo voy a anticoagular. Ahora, si no tiene prácticamente nada, probablemente no. Como que te quedó la pelota en el medio, ¿no? Artesia por un lado que sí, y el estudio con edoxaban no tanto. El estudio con edoxaban no tanto, de hecho se interrumpió en forma prematura ese estudio, porque no se vio beneficio con edoxaban y se aumentó la hemorragia, y ahí uno dice, bueno, es problema de droga, el edoxaban es peor que el apixaban, y eso fue por eso el estudio así. Y lo cierto es que no, las drogas, si bien no están comparadas entre sí, son muy similares, pero lo que tuvo fue un problema de diseño. Decíamos al principio, primero que el edoxaban incluyó como punto final primario, el trabajo de edoxaban, la mortalidad total. Y lo cierto es que este grupo de pacientes tiene una mortalidad muy, muy baja. Y entonces eso llegar a que te dé significativo con una tasa de evento tan bajo, realmente estropeó un poco el estudio. Y segundo, que no lo comparó con aspirina. Los pacientes podían tomar aspirina o no. Y ahí el problema es que, obviamente, si el paciente, si comparo edoxaban contra nada, obviamente que va a sangrar mucho más. Entonces fue perjudicado en el diseño del estudio. Fantástico, siempre es clave, ¿no? Por eso tanta importancia en toda tu experiencia de publicación, que puedes mirar detalles de los estudios y poder discutir el valor de esa evidencia. Habíamos hablado al principio de 3 escenarios, ¿no? Hablamos del clínico, que cuando tenía claramente la fibrosis auricular documentada, con síntomas, etc. Hablamos del subclínico, que son hallazgos a través de esta nueva era de la tecnología, los relojes, los dispositivos, los marcapasos. Pero otro punto que me comentabas tiene que ver con aquellos pacientes que tienen accidente cerebrovascular. Exacto. Que debutan directamente con ACV. Viene con un ACV, no tengo documentación de que ese paciente tenga antecedentes de fibrilación auricular, pero el neurólogo lo evalúa y me dice, che, esto es cardioembólico. ¿Y por qué el neurólogo me dice cardioembólico? Y básicamente porque tiene un ACV córtico subcortical. Desde el punto de vista de la neurología, el ACV córtico subcortical es embólico, no digamos cardioembólico, es embólico hasta que se muestre lo contrario. ¿Y por qué no cardioembólico? Porque sí puede ser cardioembólico, pero también puede ser arterioarterial. Una placa ulcerada en el arco aórtico, en la carótida, puede embolizar y provocar un ACV. Y es un concepto fundamental ver estos pacientes. Entonces, vengo el paciente, tenga el ACV, le estudio las carótidas bien, el arco aórtico bien, entonces digo, bueno, este debe ser cardioembólico, tiene una aurícula por ahí un poco grande, debe ser cardioembólico. Lo anticoagulo directamente y ahí las cosas no están tan claras. No están claras. Exacto. ¿Y cuál sería tu sugerencia? Vamos a la bibliografía. Vamos, dale. Esto es un tema de conversación de hace muchísimos años, ¿no? Tan es así que los primeros estudios se usaron con Sintrom, es decir, no existían los anticoagulantes nuevos. Y hay un estudio que se llama WARS, como guerra, que tomaron este grupo de pacientes, a uno le dieron Sintrom y a otro le dejaron con aspirina. Y bueno, no hubo diferencias. No hubo diferencias en prevención de un nuevo stroke. Y después se replicaron los mismos estudios con los nuevos anticoagulantes. Hay estudios con rivaroxaban, con dabigatran y con apixaban. Y lo cierto que tampoco mostraron que anticoagular sistemáticamente a estos pacientes sin la documentación clínica de FA sea beneficioso. Pero hay un subanálisis del estudio hecho con rivaroxaban que decía, bueno, pero cuando analizo el subgrupo de los pacientes con aurícula muy dilatada, ellos sí se beneficiaron con la anticoagulación. Lógicamente eso tiene más chance de hacer fibrilación auricular. Como por ahí con placas ulceradas, evidentes. No, pero eso ya lo saqué. Bien. Porque esos son los arterioarteriales. Ya lo descarté. Bien. Es decir, incluso los arterioarteriales se van a beneficiar más con doble antiagregación que con anticoagulante. Después es un problema de placa.
Bien. No es un problema de trombo auricular. Y bueno, y eso llevó a que se hagan estudios también a mayor escala, a ver si había beneficio, y lo cierto es que no pudieron mostrar en beneficio. Incluso el estudio Arcadia con apixaban tomó pacientes de este tipo, pacientes que tuvieron un stroke, probablemente cardioembólico, sin FA documentada, pero que tenían algún criterio de un término que se usa habitualmente ahora, de enfermedad auricular. Mirá. Un ProBNP muy alto, una aurícula grande, etc. Lo randomizaron a aspirina o apixaban. Y en prevención de stroke, de nuevo stroke, no hubo diferencias significativas. Y eso llevó a que la guía digan es clase 3 anticoagular a los pacientes con stroke de origen incierto, probablemente cardioembólico, pero de origen incierto al fin, sin documentación de fibrilación auricular. Igual, Alberto, creo que eso no es un tema que esté terminado. Creo que estamos fallando en la selección adecuada de los pacientes, y de hecho esto es un tema que sigue en actividad. Ahora hay una marcha que se llama Atticus mayor de 75 por 75 años, y la medicina sigue tratando de buscar beneficio en estos pacientes con los anticoagulantes, y seguramente seleccionando bien la población lo vaya a encontrar. Sí, qué bueno. Gastón, hemos ido transitando 3 escenarios lindísimos donde uno parece clarísimamente que sí. En el último, si bien decís que hay que seguir transitando, parece clarísimamente que no. Y hay un lugar en el medio, en los subclínicos, que tenemos alguna duda y tenemos que ahí usar nuestra expertise y buscar otros elementos en el examen físico o en los métodos complementarios. Sumamente interesante, la verdad que este episodio me encantó. Así que, de vuelta, muchísimas gracias. Bueno, Alberto, muchas gracias a vos una vez más. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.